Bueno, vamos a continuar entonces con el método de multiplicadores de Lagrange con dos restricciones, ¿sí? Bueno, vamos a decir que método de multiplicadores de Lagrange, tenemos método de los multiplicadores de Lagrange de Lagrange. Y lo vamos a aplicar a más de una restricción. Entonces, con dos restricciones. Sí. Utilizando dos restricciones. Ya le ponemos en negro. Utilizando dos restricciones. Dos restricciones. Bueno, ya mencionaba yo que el teorema de Lagrange para más de una restricción, el teorema, vamos a poner aquí, teorema de Lagrange para una restricción pues es el que hemos estado trabajando. Nos dice que cuando se tiene una función objetivo, el gradiente de esta debe de ser un vector paralelo al gradiente de la función restricción, considerando una única restricción. Vamos a decir que el teorema de Lagrange cuando se tienen dos restricciones para dos funciones restricción o dos restricciones, pues sería decir que el vector gradiente de nuestra función objetivo va a ser igual a ese vector gradiente de una primera restricción a la cual le voy a llamar G1 y voy a obtener su vector gradiente y esta tendrá que ser la suma ahora de dos gradientes y por consiguiente dos vectores gradientes, uno asociado a la primera restricción, a la llamada función G1, y otro asociado a una segunda restricción, a la cual vamos a llamar G2. Y entonces voy a necesitar dos valores escalares, uno lambda 1 y un lambda 2, donde lambda 1 y lambda 2 son valores escalares llamados los multiplicadores de Lagrange. Sí, esos valores escalares. Y entonces, ¿qué representa? Si ya decíamos que en un principio esto me decía que los vectores gradientes o los vectores normales a las curvas con las que se está trabajando iban a ser paralelos ahí en el punto de tangencia, digamos el caso de cualquier curva, una recta, y que deseábamos obtener el punto más cercano a otro punto, y entonces empezábamos a considerar aquellas circunferencias. Si estoy hablando de una recta, bueno, la recta puede ser representada, vamos a ponerlo, la recta en dos dimensiones para que sea aún más simple, X, Y, así. Y en este caso decíamos, bueno, si tenemos una recta, vamos a considerar que la recta se mantiene fija y vamos entonces a determinar una familia de circunferencias, de manera que en algún momento una de esas circunferencias
tocará o será tangente a la recta, y ahí donde toca su vector gradiente, que va a ser en este caso el de la función objetivo, porque esta es la que va a estar variando. Allí en ese punto el vector gradiente tendrá que ser normal al vector normal de la recta. En este caso, si esta es nuestra recta, el vector normal a la recta, que en este caso es la restricción, pues va a ser paralelo, vector normal a la recta, será paralelo al vector normal de la familia de circunferencias, de la circunferencia que toca aquí, esa circunferencia que aquí hay un punto de tangencia. Entonces estos dos vectores van a ser vectores paralelos y se cumple el teorema de Lagrange. Entonces la recta es la que se va a mantener fija, la recta es la función restricción, y en este caso la recta se mantendrá fija, es la restricción, y esta familia de circunferencias de radio variable será nuestra función objetivo, la que está cambiando. ¿Sí? Objetivo. Y bueno, así vimos muchos ejemplos. También vimos cuando una elipse tenía o era la restricción de una paraboloide hiperbólico. Entonces veíamos cómo ese paraboloide hiperbólico en sus curvas de nivel, pues aquí vamos a poner aquí, así. Ajá. Para diferentes cortes en Z del paraboloide hiperbólico empezábamos a ver hipérbolas así. Y ahí donde se daba el punto de tangencia, los dos vectores normales a la elipse y el vector normal a esa hiperbolita que estaba en esa curva de nivel, ahí iban a ser paralelos y se cumplía el teorema de Lagrange. Entonces como el vector de nuestra función variando, o de la función objetivo, y la elipse como la función fija es la restricción, entonces el gradiente de la elipse iba a ser el gradiente de la restricción. Entonces es la que se mantiene fija, y en el caso del paraboloide hiperbólico pues es donde estamos viendo que varía, y para una z iba a haber este punto de tangencia. Y bueno, el paraboloide hiperbólico veíamos que los cortes por arriba del plano XY nos llevaban a hipérbolas que abrían en una dirección, y cuando hacíamos el corte por debajo del plano XY, pues las hipérbolas se comportaban abriendo en el otro sentido, ¿no? Ahora las hipérbolas estaban así, esta era una de las ramas de la hipérbola, y estas eran las otras ramas, dependiendo del corte o la curva de nivel en la que estuviéramos cortando a ese paraboloide hiperbólico. Pero en algún punto habría también tangencia de esas hipérbolas que se ven en el corte, y aquí entonces se cumpliría de nuevo el teorema de Lagrange. Entonces siempre nos está llevando a ese punto de tangencia donde se cumple el teorema de Lagrange. ¿Qué pasa cuando se tienen dos restricciones? Era lo que mencionaba yo, que cuando se están representando ahora curvas en un espacio de 3 dimensiones, la curva la representamos con dos ecuaciones, ¿sí? Decimos que las ecuaciones cartesianas de nuestra curva son dos ecuaciones de este tipo. Donde cada una de ellas representa la ecuación de una superficie. Y la intersección de ambas representa a la curva. Entonces, toda curva en un espacio de 3 dimensiones
superficie 1 y superficie 2. Entonces esta es una curva en R3 y la intersección de ambas representará a la curva. Entonces tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pues que un cilindro y lo corta un plano. Entonces la ecuación del cilindro y la ecuación de un plano. Un plano, ecuación de un plano, ecuación de un cilindro. Entonces, y bueno, aquí pueden cilindro, plano, y pueden aquí encontrar una serie de ejemplos, un cono, con mucha imaginación un cono, y todo lo que son las secciones cónicas pues son cortes de dicho cono, con un plano. Aquí veríamos una hipérbola. Ajá. Entonces aquí tendríamos que poner la ecuación de un cono. El más fácil, el que tiene su vértice en el origen y su eje sobre el eje coincidiendo con Z. X, Y, cono. Y pues un plano. Si lo vemos así, probablemente ese plano sea paralelo al plano coordenado XZ, cuya ecuación es Y igual a 0. Entonces podrían poner un plano que fuera paralelo al XZ, que fuera el Y igual a 3. Ajá. Plano. Y aquí con la característica de ser paralelo al plano coordenado XZ, ¿sí? Cuya ecuación es Y igual a 0. Entonces, si lo movemos hacia paralelo a Y0, pues sería Y igual a un valor constante. Y veríamos entonces la hiperbolita. Y bueno, como este ejemplo podemos tener muchos más de la intersección de dos, aquí sería una elipse. Ajá. Dependiendo también de la inclinación del plano, porque si es perpendicular al eje del cilindro, pues entonces lo que veríamos sería una circunferencia. Y bueno, ejemplos entre intersecciones de dos superficies podemos encontrar muchos. Y en ese caso, pues lo que está enunciando el teorema de Lagrange sería algo que nos dijera que cuando se tienen dos superficies cualesquiera, aquí es donde creo se puede visualizar mejor. Dos superficies cualesquiera, la intersección de ellas nos llevará a representar una curva en el espacio de 3 dimensiones. Y en este caso, dicha curva, aquí vamos a suponer que tenemos dos planos, el X más Y más Z igual a 3 y no sé, puede ser otra vez un Y igual a 2 planos. Y en este caso, es más, lo ponemos que sea, para que coincida más o menos con el dibujo, que sea paralelo ahora a Z0, que es el plano coordenado XY. Uno paralelo al plano coordenado XY y uno paralelo al plano coordenado XZ. ¿Sí? Dos planos. Y en este caso la intersección de ellos pues es una recta. Aquí estoy representando a la recta, que le podemos poner así si queremos. Recta, pues la letra es lo de menos, ¿sí? C para curvas, L para una recta, es generalmente la notación que se usa, pero si no usamos esa notación, bueno, no hay problema, aquí podría ser cualquier letra. Vamos entonces a decir, aquí está la recta L. Que lo que se está diciendo con el teorema de Lagrange cuando se aplica a dos restricciones es que los vectores que van a ser ahora los vectores normales a dichas superficies, vamos a dibujar aquí un vector normal a este planito. Ahí está el vector normal del primer plano. Y un vector normal al otro planito. Un vector normal de este plano. Ese sería un vector normal al segundo plano. Esos vectores normales también van a ser normales a la recta.
puesto que la recta está contenida en ambos planos, es la intersección de ambos planos. Entonces, si yo traslado este vectorcito, pues vemos que ese vector también es normal a esta recta. Aquí forma un ángulo de 90 grados. Y este vector también es normal a esta recta. Aquí está. Entonces, si la recta está contenida en ambos planos, pues los vectores que son normales a los planos serán también normales a la recta. Y en este caso, la suma de dos vectores que son normales a la recta, pues nos va a dar un vector normal a la recta. Este sería, ahí sería N2. Y pasa con cualquier otra curva de intersección entre dos superficies. Lo que son los vectores normales a las superficies representados por los vectores gradientes de cada una de ellas, el vector gradiente de este y el vector gradiente de esta superficie, pues son vectores normales a las superficies y por consiguiente serán normales a la curva de intersección entre ambas. Entonces, cuando se tiene la suma de dos vectores que son normales a una curva dada, pues la suma de dos vectores normales me dará un tercero que también sigue siendo normal a esa curva. Entonces, un tercero, la suma de estos dos, vamos a verlo así, la suma de estos dos sería un vectorcito aquí y aquí. Aunque aquí en el dibujo obviamente lo veo como un vector que está coincidiendo con la recta, en realidad lo que estoy teniendo es, vamos a ver si por ahí tengo otra vez mi recta y mi plano. Lo que estoy considerando es que esa recta como parte de este plano, y acá andaría el otro plano, déjenme encontrar cualquier otra cosa que pueda hacer el otro plano. Esa recta como parte de ese plano, pues van a ser, el vector normal a este plano, pues va a ser normal a la recta. Y el vector normal a este otro también sería un vector normal. Aquí es donde me faltan manos para poder ejemplificar que son dos vectores normales a la recta. Entonces vamos a suponer que aquí está mi recta como la recta que es normal. Entonces, si este es normal, si este es un vector normal a uno de los planos, pues también lo será la recta. Si este es un vector normal al otro plano, pues también será normal a la recta. Y la suma de este vector y este, pues será un tercer vector que saldrá así. Este más este será un tercer vector que saldrá así, normal a la recta. Entonces siempre la suma de los dos vectores normales asociados a las superficies que conforman la curva será siempre un vector normal a la misma curva. Y con ello entonces esta suma de vectores normales a las superficies pues será un vector normal que cumple con el teorema de Lagrange. Y bueno, vamos a estar trabajando en el curso con dos restricciones. Sin embargo, el teorema de Lagrange puede ser generalizado a más de dos restricciones. Pueden trabajarse con 3, 4, 5, n restricciones. Entonces podemos decir que, dejé los pulmones, que el teorema de Lagrange para n funciones restricción pues sería que el vector gradiente de la función objetivo fuese igual a la suma desde lambda subíndice 1 del gradiente de la primera restricción más lambda subíndice 2 por el gradiente de la segunda restricción, así hasta llegar a la enésima lambda que multiplica al enésimo gradiente de la enésima restricción. Entonces sería la suma de todas ellas y eso debe de ser igual a, o toda esta suma nos debe de llevar a un vector paralelo al vector gradiente de la función objetivo. Entonces esa sería la única variante de lo que sería el teorema de Lagrange
cuando estamos aplicando más de una restricción. Eso sería nada más lo que habría que considerar. Y obviamente pues el número de ecuaciones de nuestro sistema a resolver con esto se va a incrementar. Vamos a ver ejemplos de aplicación del método de multiplicadores a funciones, mejor dicho, cuando se tienen más de una restricción. En este caso vamos a estar trabajando con 2 restricciones. Y bueno, esto es la representación o lo que podemos explicar de manera geométrica. Sin embargo, regreso otra vez a decir, cuando se está trabajando en la optimización de funciones, muchas veces no les interesa la representación geométrica. Sí, que si representan 2 superficies y su intersección, no. Ya cuando se tienen funciones de más de 2, de 3 variables, donde ya no se tiene la representación geométrica porque se está trabajando en espacios de 4, de 5 dimensiones, pues entonces la representación geométrica ya no es lo que interesa. Lo que interesa es optimizar aquella función que puede representar cualquier concepto y que su gráfico, aunque no tenga representación, pasa a segundo término. Entonces vamos a trabajar con ejemplos de funciones de 2 de restricciones. Entonces estamos trabajando ya con 2 restricciones y vamos a ver ejemplos. Bueno, el primero sería, vamos a ver, por aquí tenía yo un ejemplito. El primero sería dice así, dice calcular, déjenme dejar la recta, los planos y bueno, dice calcular la distancia del punto. De nuevo, una de las aplicaciones del método de multiplicadores de Lagrange. Cálculo la distancia de un punto a una recta. Pero esta recta ya no se encuentra en 2 dimensiones, sino que es una recta en 3 dimensiones. Entonces vamos a decir que la recta es L y que el punto es P. Entonces L la vamos a representar con sus 2 ecuaciones que a su vez representan planos. 3x menos z y el término independiente menos 4. Aquí podemos poner más 4 igual a 0 o igual a menos 4. Esa sería la ecuación de un plano. La ecuación del otro plano es 4x más y igual a menos 6. La intersección de estos 2 planos es esta recta que ya está en 3 dimensiones, ¿sí? Y el punto, aquí le llamé P y aquí le llaman A. Bueno, es igual. A es el 5,1,3. Ahí está un punto y ahí está una recta. Pero esta recta ya se encuentra en 3 dimensiones. En algún momento me comentaba uno de sus compañeros, un alumno, ¿qué pasa si yo obtengo la intersección entre 2 planos y esa la trabajo con el punto? Cuando ustedes trabajan simultáneamente estos 2 planitos, llevan a una ecuación dada, podría ser que despejen a la x en ambas ecuaciones y luego igualan esto. La ecuación a la que llegan va a ser una ecuación del tipo, no sé, y más z igual a 10, por ejemplo. No sé, no es esta precisamente, pero lo que quiero que vean es que esta ecuación ya no representaría una recta si hacen ese proceso. Esto representaría un plano. En R3 esto es un plano. Esto es un plano. Entonces, una recta por fuerza tendrá que ser representada con 2 ecuaciones. Y estas son cada una de ellas un plano. La intersección de ambos planos es la recta. Y solo así la puedo trabajar. Entonces, si para cada curva o recta en un espacio de R3 necesito 2 ecuaciones, esas tendrán que ser ahora
las restricciones con las que voy a trabajar. Y de nuevo, tienen una recta y un punto en el espacio de 3 dimensiones, pues voy entonces a utilizar esferas, cuyo centro sea ese punto, y alguna de esas esferas tocará a la recta, y entonces se cumple el teorema de Lagrange, ahora con 2 restricciones. Entonces partimos de lo mismo, es decir, y en este caso lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es mi función objetivo, que esta siempre va a ser solo una. En este caso la función objetivo serían esa serie de esferas con centro en el punto que nos están dando, y vamos entonces a representar una esfera con centro en 5, entonces x menos 5 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. La esfera de radio variable, o la familia de esferas de radio, en cada una de ellas es diferente radio. Entonces, esta es nuestra esfera que hemos estado trabajando para cálculo de distancias, y ahora la recta la tenemos que representar con sus 2 ecuaciones. Cada una de ellas representará una función restricción. Entonces vamos a decir que ahora tenemos una función restricción a la que le voy a llamar g subíndice 1, que debe de estar en función de las mismas variables en las que tengo definida a mi función objetivo, y esta entonces tendrá que ser la primera de las ecuaciones que representan a la recta. 3x menos z igual a menos 4. Siempre igualada a un valor constante, que puede ser igual a menos 4, o si quieren pueden ser más 4 igual con 0. Si este valor es constante, no importa cómo se represente, siempre el mismo. Ahora, esto es nada más para economizar espacio, pues me conviene más representarlo así, solo por eso, no por nada más. Y aquí las variables x, y, z me están diciendo, estás trabajando con un plano. Aquí obviamente la variable y no interviene, si el coeficiente en y es 0, pero eso no importa. Esta funcioncita está en 3 dimensiones. Y z es la ecuación de un plano, y la otra sería la ecuación del segundo plano. De los 2 planitos que están definiendo a la recta, esta sería la segunda, más y igual a menos 6. Entonces ya tengo la recta con sus 2 ecuaciones. Esta es la recta que se mantiene fija. Estas son las restricciones. Las familias de esferas, la familia de esferas de radio variable, esta será mi función objetivo. Y entonces ando buscando el valor de esa variable que me lleva a conocer esa distancia mínima entre recta y punto A. Aplicamos entonces de nuevo lo que sería el segundo paso del método, que es obtener los vectores gradientes. Y entonces obtenemos ahora el vector gradiente de la función objetivo. Derivemos esta parcialmente con respecto a x, 2x menos 5, esa será la componente en y. Derivemosla parcialmente con respecto a y, 2y menos 1, esa será la componente en j, y derivémoslas con respecto a z, 2z menos 3 en k, y esa será la tercer componente. Ahora obtenemos el gradiente para la primera función restricción. Aquí está. Derivando con respecto a x, derivando con respecto a y derivando con respecto a z. Las 3 componentes de la derivada es parcial con respecto a x, y z. Ese es el vector gradiente de este plano, o lo que sería el vector normal a este plano. Recuerden que también lo pueden ustedes visualizar como los coeficientes de la x, de la y de la z, ¿sí? Partiendo de la ecuación cartesiana de un plano, rápidamente pueden conocer el vector normal de
como los coeficientes de la x, de la y y de la z. Entonces S3, S0 y S-1 es un vector normal al primer plano. El vector normal del segundo plano sería 4, 1, 0, pero son también las derivadas parciales con respecto a x, 4, con respecto a y, 1 y con respecto a z, 0. Entonces, esos serían los vectores normales a cada uno de los planitos. Y aquí, ya que se tienen, se aplica el teorema de Lagrange. 3, teorema de Lagrange. Entonces, ahora con dos restricciones, teorema de Lagrange, le pongo entre paréntesis que ya estamos trabajando dos restricciones. Por consiguiente, dos funciones restricción, dos funciones condición o dos ligaduras. Entonces, este sería, ahí está, lambda 1, que va a estar multiplicando al gradiente de la primera restricción, más lambda 2, que va a estar multiplicando al gradiente de la segunda restricción. Y este es ahora como voy a enunciar el teorema de Lagrange. Y partiendo de él, vamos a obtener las ecuaciones de un sistema de ecuaciones. Entonces ahora el sistema de ecuaciones será el siguiente. Entonces, de nuevo lo mismo, ¿no? Sistema de ecuaciones va a ser entonces igualar lo que serían las componentes del gradiente de la función objetivo. Bueno, las componentes son 2x menos 5, la primera, 2y menos 1, la segunda, y 2z menos 3, la tercer componente de este vector gradiente de la función objetivo. Ahora voy a multiplicar el gradiente de la segunda, de la primera restricción, el gradiente de la primera restricción lo voy a multiplicar por lambda 1. ¿Quiénes son las componentes del gradiente de la primera restricción? Son 3, 0, menos 1. 3, 0, menos 1. Pues ya tenemos esta parte, gradiente de la primera restricción multiplicada por lambda 1. Ahora vamos a sumar lambda 2, un segundo valor escalar, un segundo multiplicador de Lagrange, pero ahora este multiplica a las componentes del gradiente de la segunda restricción. El gradiente de la segunda restricción, 4, 1 y 0. 4, 1 y 0. Ya tengo entonces mi sistema de ecuaciones. Van a ser también el mismo número de variables que se está trabajando en las funciones objetivo y restricción. Entonces, tenemos 3. ¿Qué es lo que nos falta? Agregar ahora las dos restricciones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos 5 variables, x, y, z, y lambda 1 y lambda 2. Entonces, siempre tenemos que agregar las restricciones. 3x menos z igual a menos 4. Esta sería la cuarta de las... Y 4y menos y igual a menos 6, la quinta. Se tienen ahora 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces, no olvidar agregar la función restricción 1 y la función restricción 2. Ya que tenemos esto, pues hay que resolver. Esto es lo que lo hace un poquito más laborioso, que cada vez es un sistema con mayor número de ecuaciones y mayor número de variables. Pero el procedimiento es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a trabajar de nuevo primero con aquellas ecuaciones en las que interviene lambda o lambda 1 y lambda 2 ahora. Y lo que voy a hacer es de nuevo a llegar a una expresión en la que haya eliminado a lambda 1 y a lambda 2, ¿sí? Como lo hicimos en un principio cuando solo teníamos lambda 1. Entonces vamos a ver, miren, se tiene aquí de 2, podemos decir que 2y menos 1 es igual solo a lambda 2. De 3, algo parecido.
2z menos 3 es igual a menos lambda 1. Y este es 0. Entonces, como ya puedo representar a lambda 1 en términos de las variables cartesianas, en este caso el z, y a lambda 2 en este caso en términos de y, pues entonces ahora sí podría sustituir este lambda 1 y este lambda 2 en 1. Y entonces aquí ya tendría yo a lambda 1 en términos de z y a lambda 2 en términos de y esta ya sería una expresión solo en términos de las variables. Aquí lo único que voy a hacer es cambiar el signo de lambda 1 aquí, para de esta manera ya sustituir en 1. Y entonces tendríamos que 2x menos 5, 2x menos 5 va a ser igual a lambda 1. ¿Dónde anda lambda 1? Aquí está lambda 1. Sería entonces menos 2z menos 3. Ahí está lambda 1 por 3. Más lambda 2. Lambda 2, aquí está lambda 2. 2y menos 1 por 4. Ahí está. Y ya nada más hay que simplificar esto. Miren aquí, bueno, aquí vamos a hacerlo primero esto. Menos 5 es igual, este por este sería menos 6 por z menos 3. Esto por esto más 8, y menos 1, así. Si se fijan, todos estos términos son múltiplos de 2. Entonces podría yo dividir todo entre 2, dividiendo entre 2 y quedaría x menos 5, incluso ya podría decirlo así, menos 3 que multiplica, bueno, primero lo hacemos así para que se pueda ver qué es lo que se está haciendo. Todo se dividió entre 2, este entre 2, este entre 2, este entre 2 y ahora sí. Tendríamos que x menos 5 es igual a menos 3z más 9 más 4y menos 4. Y entonces decimos x más 3, bueno, primero en orden, aquí sería x menos 4y, así para tener a x, y, z. X menos 4y, ahora sí, más 3z. Esto, y en este caso quedaría, aquí los términos sería 9 menos 4, 9 menos 4, más 5. Así. 9 menos 4 más 5. Esto entonces quedaría como x menos 4y más 3z igual a, esto sería 10. 10. Entonces, esta ya es una ecuación en la cual se utilizaron 1, 2 y 3, las tres ecuaciones primeras. De alguna manera eliminamos ya lambda 1 y a lambda 2 y llegamos a esta ecuación solo en términos de x, y, z. Entonces, esta ecuación, junto con la 4 y la 5, ya son solo funciones en términos de x, y z. Pues entonces ahora hemos reducido el sistema a tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Todas son x, y, z. Ay, aquí, ¿por qué puse esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está. Este es mi función. Este no es. Es 4x más y. 4x más y. Igual a menos 6. Ahora sí, nada más en copiar las ecuaciones me equivoco y pongo otra, no sé de dónde o por qué, pero bueno. Ahora sí, ya son estas las dos restricciones, sí, sí, creo que sí. Ahora sí vamos entonces a trabajar con las restricciones y la ecuación obtenida. Y vamos entonces a ver, esto lo podemos borrar, ¿qué nos hace falta de aquí? Pues nada más la función objetivo, pero como tenemos el punto, pues podemos llegar de nuevo a ella. El punto lo voy a poner por acá. 5, 1, 3.
Sí, para poder borrar y tener el espacio. Ahí está. Entonces, ahora sí. Ya tenemos entonces 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En esta aparece la variable x y la variable z, en la 4. En la 5 aparece la variable x y la variable y. Entonces, sería bueno despejar aquí a z en función de x y despejar aquí a y en función de x. Para que de esa forma, ya teniendo a z y a y en función de x, pues la sustituyo aquí, la z y la y en función de x, y ya va a quedar toda la ecuación en función de x. Vamos a hacer eso. Entonces, despejando z de 3x menos z igual a menos 4. Entonces quedaría que z es igual a 3x más 4. Ahora despejar y de 4x más y igual a menos 6. Que esta es la número 4 y que esta es la número 5. Ok. Entonces quedaría que y es igual a menos 6 más menos 4x. Entonces podemos poner menos 4x menos 6. Y entonces ya tengo a z en función de x y a y en función de x. Entonces sustituyo a la z y a la y en esta ecuación. Entonces sustituir en, ¿cómo le llamé? Pues le llamé como así. Pues vamos, entonces le podemos llamar como sea, pero vamos a ver. Entonces tenemos x queda como x menos 4y, menos 4, pero ya y lo podemos representar como menos 4x menos 6, más 3, pero z ya la puedo representar como 3x más 4. Y eso debe ser igual a 10. Entonces aquí quedaría x más 16x más 24 más 9x más 12 menos 10 igual a 0. Este también ya lo puse aquí. Entonces aquí quedaría 10x más 16, 17, 17 más 9, 26. 26x y luego aquí quedaría 24, 12 menos 10, 2 y 2 más 24 más 26. Igual con 0. X entonces va a ser igual a menos 26 sobre 26. Eso es que X es igual a menos 1. Ya tengo el valor de X. Pero como tengo a Z en función de X y a Y en función de X, pues también ya puedo conocer a la Z y a la Y. Vamos a empezar con la Y. Si Y es igual, sustituyendo en... Si y es igual a menos 4x menos 6, y entonces va a ser igual a menos 4 por menos 1 menos 6. Y entonces va a ser igual a 4 menos 6. Y es igual a menos 2. Y en este caso ya nada más nos resta el valor de z. El valor de z quedará entonces de igual forma sustituyendo ese valor x. Entonces sustituyendo x igual a menos 1 en, ¿dónde anda la z? Acá está la z. En z igual a 3x más 4, z entonces quedará como 3 por menos 1 más 4, z es igual a 1. Y ya tenemos el valor de la z y el valor de la x y el valor de la y. Ese es entonces el punto menos 1, menos 2, 1. Ese es punto de la recta L más cercano al punto A. 5, 1, 3.
Ese es el punto de la recta más cercano al punto A. Y bueno, en este caso podemos obtener la distancia simplemente sustituyendo, que sería el cuarto de los puntos, cuando se sustituir el punto obtenido o los valores obtenidos, los que nos arroja el método de multiplicadores de Lagrange en la función objetivo. Ajá. Y entonces tendríamos que nuestra función objetivo, a ver, déjenme llegar de nuevo a ella, x, y, z, va a ser igual a, decíamos que era la esferita, x menos 5 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado, y esto debe ser el radio al cuadrado. Entonces sustituimos esos valores, el menos 1, menos 2 y 1, y quedaría menos 1 menos 5 al cuadrado más menos 2 menos 1 al cuadrado más 1 menos 3 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esto sería menos 6 al cuadrado, 36. Esto sería menos 3 al cuadrado, 9. Esto sería menos 2 al cuadrado, 4. Y esto es 36 y 4, 40 más 9, 49. R cuadrada. R entonces va a ser igual a la raíz de 49, que por suerte es exacta. Entonces 7 es la distancia mínima del punto a la recta. Distancia mínima del punto a 513 a la recta L. Y bueno, si ustedes recuerdan, antes de borrar esta parte, si ustedes recuerdan, este fue un ejemplo que se resuelve generalmente en la clase de cálculo y geometría analítica, cuando se tenía una recta y decían, pues para esa recta, con su vector director o vector paralelo a ella, y por acá andaba el punto a 5,1,3, y lo que se hacía en ese caso era obtener el segmento que va de un punto de la recta, que es el que consideramos más cercano a, pero ese punto debe cumplir con las ecuaciones de la recta. Entonces para esta recta, déjenme ver, sí, ya borré las ecuaciones de la recta. Bueno, la recta tenía ecuaciones, déjenme, aquí están, 3x menos z igual a menos 4, que bueno que todavía las tengo aquí, 4x más y igual a menos 6. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces esta es nuestra recta. Tendríamos que llegar a su ecuación vectorial. ¿Sí? Pueden hacerlo considerando una rápidamente, que x sea t, y entonces dirían, si x es igual a t, así, esto es un valor arbitrario, entonces la estoy asignando arbitrario, un valor en t para poder tener las ecuaciones paramétricas. Entonces decir, si x es igual a t, entonces tendríamos que z, que también ya la borré, aquí está. Aquí está despejado. Bueno, de todas maneras la podría volver a despejar. Z sería entonces 3, si x es igual a t, 3t más 4, 3t más 4, y y sería igual a menos 6 menos 4x. Entonces menos 4t, porque es la x la que tiene t, entonces sería y menos 6. Esas serían las ecuaciones paramétricas, que están al revés. Aquí tendría que ser x, y, z, y puse primero a la z y después a la y. Pero llegaban a la ecuación vectorial de la recta con t en y sería menos 4t menos 6 en j, y en k 3t más 4 en k. Ecuación vectorial de una recta. ¿Recuerdan ese tema de geometría analítica? Ecuación vectorial de una recta. Aquí en la ecuación vectorial de una recta,
Todos los puntos de esta recta deben satisfacer esta ecuación vectorial para diferentes valores en t, van a ir obteniendo diferentes puntos. Lo que van es que este puntito de la recta tiene que satisfacer a la ecuación de la recta. Consideramos un punto que tiene estas coordenadas como un punto de la recta y obteníamos este segmento, el segmento que va de P a A, como un segmento que tiene que ser normal o, en este caso, formar un ángulo de 90 grados con respecto al vector que tiene la dirección de la recta o que es paralelo a la recta. Entonces, este segmento se obtenía como todo segmento, el punto A menos el punto P, y en este caso consideran a A5, 1, 3, las coordenadas que nos están dando para el punto A, y al punto P, pues un punto de la recta que tiene que tener las coordenadas T, menos 4T menos 6, y 3T más 4, así. Si hacemos esta diferencia sería 5 menos T en la primera coordenada, 1 menos menos 4 sería 4T positivo, luego 6 positivo más 1 más 7, y luego en este segundo caso se quedaría menos 3T menos 4, menos 3T menos 4 más este 3 menos 1. Este sería el segmento PA. Y este segmento debe de ser perpendicular a este vectorcito. Y este vectorcito lo identifican en la ecuación vectorial de la recta con los coeficientes en t. Ese vectorcito tendría en x el coeficiente 1, en y el coeficiente menos 4 y en z el coeficiente 3. Ese es el vector director de esta recta cuya ecuación vectorial tenemos aquí. Entonces, con ese vectorcito y este segmento podemos decir que dos vectores son ortogonales, P, A y U son ortogonales, puesto que este segmento debe ser el de la distancia mínima siempre medido sobre una perpendicular a la recta. Entonces son, en este caso, entonces aplicamos el producto punto entre esos vectores y debe ser 0. Entonces ya tenemos dos vectores, tenemos el vector 5 menos 7, 4t más 7, menos 3t menos 1, y el producto punto con el u, donde anda el u, aquí está, 1 menos 4, 3, esto debe ser 0. Y entonces ahí les lleva al valor de t, que les va a representar el punto más cercano. Entonces tendríamos 5 menos t por 1, la primer componente por la primer componente, más menos 4 por 4t más 7, esta segunda por esta segunda, más 3 por menos 3t menos 1, y todo esto debe ser 0 puesto que son perpendiculares. Queda entonces esto, menos 16t, 4 por 7, 28, menos 9t, menos 3, igual con 0. Esto entonces es igual, menos 17t, menos 26t, y luego aquí 5, menos 28, menos 23, y menos 3, menos 26, igual con 0. T entonces va a ser igual a 26 entre menos 26. T es igual a menos 1. Cuando T es igual a menos 1, ¿cuál es el punto de la recta? Cuando T es igual a menos 1, y no quería borrar esto, nomás voy a borrar lo de arriba. Con T igual a menos 1 en R de T se tiene, vamos a ver, si T es igual a menos 1, en I va a ser menos 1. R de menos 1 será menos 1, Si T es igual a menos 1, aquí sería menos 4 por menos 1, 4 positivo. Y 4 positivo menos 6, menos 2.
Cuando t es igual a menos 1, aquí sería 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 más 4, 1. Este es este punto, el punto P, que estamos encontrando el valor de t cuando aquí t es igual a menos 1, cuando estamos en este punto de la recta, y ese es el punto más cercano, de la recta al punto A. Y bueno, si se necesita conocer la distancia, pues distancia entre dos puntos, y nos llevaría a esto. Distancia entre dos puntos, uno de los puntos es el menos 1, menos 2, 1, y el otro es el 5, 1, 3. Y ya vamos a exactamente lo de hace un momento. Sería distancia entre dos puntos, sería 5 menos menos 1 al cuadrado, más 1 menos menos 2 al cuadrado, más 3 menos 1 al cuadrado. Y eso es esto. Aquí sería 6 al cuadrado 36, aquí sería 3 al cuadrado 9, y aquí sería 2 al cuadrado 4. Raíz de esto es la distancia que hace un momento obtuvimos. Y bueno, también existen otras fórmulas en geometría analítica para poder calcular esa distancia a partir de los datos de la recta y del punto, no como distancia entre dos puntos. Sí, pero bueno, esa sería entonces una manera de llegar a lo mismo. Esto tenemos formulitas y tenemos formas aplicando los conceptos vistos en geometría analítica. Sin embargo, ahí solo vimos distancias de puntos a recta, de punto a plano, pero ya no distancias de un punto cualquiera a otra curva en el espacio de 3 dimensiones, o de un punto a otra superficie que precisamente ya no tendría por fuerza que ser un plano. Déjenme nada más ver en qué minuto va para ver cuánto, si podemos hacer un segundo ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Voy a borrar todo el pizarrón para tener el espacio de todo el pizarrón. En este caso, sí, aquí está. El ejemplo 2. Calcular la cota, la cota máxima y mínima de la elipse dada la cota máxima y mínima de la elipse dada. Y entonces nos dan una elipse. Déjenme ver dónde dejé esa elipse. Aquí está. Aquí la tenemos. Esa elipse la tenemos aquí. Entonces la elipse nos la dan de nuevo como una curva en dos dimensiones. Entonces esta curva en dos dimensiones, que en este caso va a ser la elipse, va a tener las ecuaciones x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual con 2. Y en este caso el plano que la corta para que forme la elipse es el plano x más y más 2z igual a 10. Entonces, ¿cómo formamos esta elipse? Esta ecuación representa un cilindro y esta ecuación representa un plano. Ese cilindrito tiene su eje de simetría
fuera o no coincide con el eje Z, es solo paralelo al eje Z. Entonces más o menos algo así anda. Este es X, Y, Z, el origen, y tendríamos un cilindrito cuyo centro sería en planta, en la circunferencia que vamos en planta en XY estaría en 1 menos 1, en 1, en X y menos 1, aquí andaría. Entonces el cilindro tiene radio raíz de 2, aproximadamente 1.41, entonces más o menos algo así si lo queremos ver. Y aquí sería el centro, algo así, un poquito más hacia acá porque es como con 4, ¿verdad? Como 1.40 y tantos, algo así. Y ese cilindro entonces pues bueno, un cilindro, y lo va a cortar un plano. En este caso vamos a considerar ese plano, pues corta los 3 ejes en valores positivos, pero para que nos facilite el dibujo vamos a considerar algo así. Y entonces lo que vemos en la intersección del plano y del cilindro, pues es la elipse. Aquí está la elipse que se está dando. Entonces pues vamos a trabajar con ella y vamos a encontrar entonces la cota máxima y la cota mínima. Ahora no nos están pidiendo punto más cercano al origen. Nos están pidiendo en esta elipse cuál va a ser el valor de la z máxima. Aquí en el dibujo podría decir yo que este tiene la mayor z, y en este caso por aquí andaría la menor z, así es que mi dibujo hasta baja, hasta tiene una z negativa en este punto, por considerando el dibujo, si es así. O bueno, pero vamos entonces a ver con las ecuaciones cuáles serían realmente esos valores. ¿Qué es lo que procede en este caso? Bueno, hay dos formas de resolver este ejercicio. La primera sería, vamos a identificar quién es la función objetivo. La función objetivo es precisamente el valor de la cota o el valor de z. Es una función cuya variable, el valor que andamos buscando, es el valor de la cota. Entonces representa una familia de planos siempre paralelos al plano coordenado XY. Aquí anda X, aquí está Y. Este es el plano coordenado XY cuya ecuación cartesiana es z igual a 0. Cualquier plano paralelo a z igual a 0 tendrá z igual a un valor constante. Entonces, imaginen ustedes planos que siempre están paralelos al plano coordenado XY, donde z puede tomar cualquier valor dentro de los reales. Esos planos estarán representados de esta forma, como una familia de planos cuyo valor en z es variable. Esos planos, al estar comportándose, en algún momento tocarán a la elipse en el punto donde la z es mayor. Y luego tomarán un valor en z donde tocarán a la elipse donde la z es menor. Ahí donde haya puntos de tangencias, ahí donde ese plano toque a los dos puntos de la elipse, eso será lo que arroje el método de los multiplicadores de Lagrange. Esos puntos de tangencia son los que van a arrojar el método de los multiplicadores de Lagrange. Esta es entonces la ecuación de un plano, familia de planos paralelos al plano XY o Z0. ¿Y quién van a ser las restricciones? Pues las ecuaciones de nuestra elipse.
Aquí, estas son las ecuaciones de la elipse. Entonces, función restricción 1, x, y, z, y no me acaba de ver. G subíndice 1 de x, de y y de z va a ser igual a x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 2. Y la segunda restricción será G subíndice 2x, y, z igual a x más y más 2z igual a 10. Ahí están las dos restricciones que representan las ecuaciones de la elipse. Vamos entonces con lo segundo, que es obtener los vectores gradientes. Vectores gradientes de cada una de estas funciones. Para la primera, para la función objetivo, el gradiente va a ser derivada con respecto a x, derivada con respecto a y derivada parcial con respecto a z. Este sería el vector gradiente de la primera función, de la función objetivo. El gradiente de la función restricción 1 será derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y la z no interviene en ella. Ahora, el gradiente de la segunda restricción sería entonces derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y derivada parcial con respecto a z. Ya que se tienen los gradientes de la función objetivo y de las funciones restricción, vamos entonces a aplicar el teorema de Lagrange. Para dos restricciones. Dos restricciones. Y ese nos dice que el gradiente de la función objetivo debe de ser igual a un lambda 1 por el gradiente de la primera restricción más un lambda subíndice 2 por el gradiente de la segunda restricción. Entonces, aplicando esto tenemos que, aquí sería el sistema de ecuaciones que obtenemos con ello va a ser, voy a colocar las componentes del gradiente de la función objetivo. 0 en la primera componente, 0 en la segunda y 1 en la tercera componente. Y estos tienen que ser igual a lambda 1 que multiplica a las componentes del gradiente de la primera restricción, que son estos. Entonces serían 2, es más, voy a poner el 2 fuera, 2 por x menos 1, 2 por y más 1, y en el caso de esto es 0. Ok. Luego vamos a multiplicar el segundo escalar, el lambda 2, o segundo multiplicador de Lagrange, por las componentes del gradiente de la segunda restricción. 1, 1, 2. Esas serían entonces las tres primeras ecuaciones que se obtienen de aplicar el teorema de Lagrange. El número debe ser igual al número de variables que se tiene en cada una de las funciones. Luego aquí agregar las dos restricciones. La ecuación x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 2 y x más y más 2z igual a 10. Esa sería la cuarta y quinta de las ecuaciones. Para tener igual número de ecuaciones que de incógnitas, entonces siempre hay que agregar a las funciones restricción. Ya que tenemos completo el sistema de ecuaciones, entonces se procede a resolver. De igual forma como lo hicimos hace un momento, consideremos las tres primeras ecuaciones
para poder en ellas simplificar los valores lambda. Miren, vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, hay una similitud en la ecuación 1 y 2, ambas tienen el valor de lambda 2 multiplicado por 1 y están igualadas a 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar lambda 2 de 1 y de 2. Despejar lambda 2 en 1. Entonces quedaría lambda 2 es igual a menos 2 veces lambda 1 por x menos 1. Y lambda 2 en 2. Tendríamos entonces lambda 2 es igual, lo mismo, a menos 2 veces lambda 1, pero por y más 1. Entonces, eso quiere decir que al igualar esos dos lambdas tendríamos que menos 2 veces lambda 1 por x menos 1 va a ser igual a menos 2 veces lambda 1 por y más 1. Y aquí cuidado, porque en realidad hay dos valores que satisfacen esta ecuación. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que 2 menos 2 lambda 1 x menos 1 más 2 lambda 1 y más 1 igual con 0. Simplemente estoy representando todo de un solo lado de la igualdad. Y aquí tendrían ustedes que al factorizar 2 lambda 1 les quedaría por y más 1, transforma el signo positivo, menos x menos 1 igual con 0. Entonces 2 lambda 1 por y menos x, menos por menos da más 2, igual con 0. Hay dos soluciones para esta ecuación. Una es que lambda satisface que lambda 1 sea igual a 0 y que y sea igual a x menos 2. Si y es igual a x menos 2, este término es 0. Si lambda 1 toma el valor de 0, también satisface la ecuación en 0. Entonces, vamos a considerar estos dos posibles valores como solución de esta ecuación que se obtuvo con 1 y 2. Vamos a considerar entonces, si lambda 1 es igual a 0, en este caso pues aparece o interviene en la ecuación 3, y aquí no afecta ese valor o no llegamos a resolver nada con ello. Y en la ecuación 3 solamente podemos decir que lambda 2 es igual a 1 medio. Entonces la ecuación 3 de hecho ya tenemos el valor de la única lambda que interviene en ella y está en términos de valores constantes. Entonces de 3 sabemos que lambda 2 es igual a 1 medio. ¿Sí? Esto no interviene, entonces es 0. Entonces quedaría lambda 2 es igual a 1 medio. Y vamos entonces a utilizar esta expresión que satisface a la ecuación, pero donde la podemos sustituir, que es en 4 y en 5. Entonces vamos a sustituir el valor en 4 y 5. Aquí voy a dejarlas hasta aquí porque necesitamos de estas ecuaciones, aunque las tengo en este lado. Ok, sí, entonces podemos borrarlas. Aquí. Listo, entonces vamos a ver. Y igual a x menos 2. Aquí tenemos las ecuaciones de restricción que forman parte de este sistema de ecuaciones. Vamos a decir entonces que si la sustituyo en 4, ¿qué obtenemos? Entonces con y igual a x menos 2
en 4. Tendríamos que x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado más y, pero y tiene el valor de x menos 2 más 1, Ajá, al cuadrado igual a 2. Perfecto, entonces vamos a desarrollar estos binomios que van a quedar en ambos casos x menos 1 al cuadrado más x menos 1. Si se pueden dar cuenta, aquí nomás al simplificar tenemos que x menos 1. Entonces tenemos en realidad dos veces x menos 1 al cuadrado igual a 2. X menos 1 al cuadrado va a ser entonces 1. ¿Sí? Al dividir ambos lados entre 2 tenemos esto. Desarrollemos ese binomio al cuadrado. Cuadrado menos 2x más 1 igual a 1. Resulta entonces que x cuadrada menos 2x es igual a 0 y encontramos los dos valores que satisfacen esta ecuación de segundo grado. Uno es 0, el otro es 2. Sustituyendo cada uno de ellos, sustituir x que nos resta la 5. En 5 tendríamos que si x es igual a 0, y más 2z queda igual a 10. Y en este caso, sí, pero ya sé, primero, si x es igual a 0, ¿de dónde partimos? De aquí partimos. Ajá. Si x es igual a 0 en y igual a x menos 2, implica que la y va a ser igual a menos 2. Ahora sí, esos son los dos valores que voy a sustituir. Sustituir en este y luego en 4. Ahora sí, en 5. En 5. Entonces tendríamos, si x es igual a 0 y y es igual a menos 2, esto quedaría 0 menos 2 más 2z igual a 10. En la ecuación 5, 0 menos 2 más 2z igual a 10, sí. Entonces quedaría que 2z es igual a 12 y que z es igual a 6. Entonces aquí tenemos una primera solución, que es el punto 0 menos 2, 6. Vamos con una segunda solución, que sería espero ya no necesitarla. Aquí sería entonces sustituir ahora x igual a 2 en y igual a x menos 2, y va a ser igual a 0, y ambos en 5. Entonces quedaría x2 más y 0 más 2z igual a 10. Pues ahora tenemos estos valores. Este es uno, este es otro, y quedaría la 2z igual a 8. 10 menos 2, 8. Z entonces va a ser igual a 4. Y ese sería el otro punto que arroja el sistema, en este caso el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces ya tenemos que el segundo punto es el 2,0,4. Y sustituyendo ambos en la función objetivo, que en este caso solo es f de x, y, z igual a z, pues nos quedamos solo con el valor de z. Para el primer punto,
pues ese va a ser el valor de la z, que es 6, ¿verdad? 6. Ajá. Ese primer punto tendría una z6. En este caso el 0, el menos 2, el 6, nos lleva a esa z6. Y el segundo punto, pues nos lleva a una z4, que sería 2, 0, 4, esa z es 4. Este es el valor de la z. Esta es cota máxima, esta es cota mínima. Entonces, para esa elipse que veíamos en el dibujo, aquí se encontrará el punto P subíndice 1 y aquí se encontrará el punto P subíndice 2. Este con una cota en 6, este con una cota en 4. Ajá. Eso sería entonces lo que tenemos en este caso y lo que se está pidiendo. Entonces esta sería la solución. Vamos a dejarlo en este punto y vemos algunos otros ejercicios en el siguiente video.